Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a ver es la clase número 20, donde vamos a revisar la simplificación usando el método de Quinn-McCloskey. Antes de comenzar, les quiero comentar que la modalidad de la prueba, que sería la próxima semana, si no me equivoco, es el miércoles, ¿cierto? Ya es el miércoles 24, según lo que está planificado. Así que cerraríamos nosotros los contenidos este miércoles. Haríamos algunos problemas, más que nada de repaso el día lunes. Y también yo les voy a dejar por ahí algunos ejercicios subidos en el aula virtual durante esta semana. Y se refiere a eso, a la modalidad, lo que les quería comentar. Porque yo he considerado primero, por ejemplo, dejarla totalmente automática a través del aula virtual. Sin embargo, por el tipo de problemas que nosotros hemos visto ahora, que son, recuerden que va a haber un problema de análisis, un problema de diseño de circuitos digitales, y luego uno de simplificación, que va a estar reducido, probablemente no va a tener el nivel siquiera que de los que vamos nosotros en la clase, pero va a ser preciso, ¿ya? Y dado ese tipo de problemas, es más difícil poder evaluarlo solamente con un cuestionario. Se puede hacer, pero como por partes. Así que yo creo que en ese caso lo que vamos a hacer es directamente subida de un archivo, ya sean, por ejemplo, imágenes, fotografías que saquen ustedes, scan, sin límite, no les pido que sea obligatoriamente en PDF, simplemente con que esté toda la resolución de los ejercicios y que lo carguen al aula virtual. ¿Ya? Vamos a hacer también por ahí un ejercicio como de prueba, como para que ustedes vean la modalidad, cómo se carga y todo. ¿Ya? Un ejercicio, por ejemplo, para ganar décimas. ¿Ya? Cuando yo le voy a decir, analiza el siguiente circuito, esto estoy hablando que, supongamos, de aquí al lunes, el lunes antes de la clase, y así para que ustedes pongan en práctica el cómo se suben los ejercicios y todo, si es que no lo han hecho, ¿ya? El tiempo de desarrollo para la prueba es el mismo que la otra vez, es una prueba que está diseñada para que ustedes la puedan resolver en los 70 minutos, sin embargo yo siempre la subo un poquito antes y dejo, por ejemplo, el plazo hasta un poco después. Y estamos considerando en este caso las horas de los dos cursos. ¿Ya? O sea, por ese lado tienen esa ventaja, que como son cursos consecutivos, la prueba yo la diseño para que la hagan en 70 minutos, pero tienen toda la ventana, ya desde las 2:30, de hecho, claramente 2:20, por ahí la publico, la dejo automática para que se abra, y se cerraría en este caso como a las 5:10, una cosa así. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Entonces, recuerden, si tienen alguna duda es el momento. Cualquier duda. A pesar que yo igual les he mandado los mensajes, y así que les recomiendo que los revisen y todo. Yo sé que de repente a veces no se pueden dar el tiempo, pero traten de revisarlo. Ya igual, aún así, si es que no lo encontraron, lo que me refiero a la información, me pueden consultar directamente y yo siempre les respondo ya. Algunos conceptos clave para poder trabajar con lo que es la simplificación usando este método. Primero, vamos a ver el concepto de implicante. Este le vamos a poner A, implicante. ¿Qué es un implicante? Yo no le voy a dar la definición formal, por ejemplo, la que aparece en los libros, sino que lo que voy a centrarme es en que sea algo que se entienda claramente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un implicante? Finalmente son todos los grupos que yo puedo formar. ¿Ya? Por ejemplo, así, miren. Vamos a ver. Corresponde a cada uno o cada una de las expresiones que se pueden obtener desde un mapa, por ejemplo, K. Vamos a verlo de esa manera porque así va a quedar mucho más claro. Obtener, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Esto es importante porque después cuando estemos nosotros revisando lo que se refiere al método de Quinn-McCloskey, voy a usar muchas veces los conceptos, implicante, implicante primo, implicante primo esencial, y si no se entiende bien, es muy fácil perderse, ¿ya? Uy, no puedo escribir ejemplo, ¿qué me pasa? Ahí sí. Quizás estuvo muy bueno el almuerzo y como que me dio sueño. Puede ser. ¿No les pasa a ustedes a veces? Que se pueden... Aquí me adelanté. Siempre. ¿No? Y ahora me imagino que sí, con tareas y todo eso, ¿no? Que se pueden obtener
por ejemplo, en un mapa acá. Digo, por ejemplo, un mapa acá porque en realidad se puede incluso obtener desde la función misma, pero es mucho más fácil verlo en un mapa acá. Ahí, ya. Sopa de marisco y plop. Ya. Ya, así que vamos a ver un ejemplo para que a ustedes les quede súper claro a qué me refiero cuando hablo de un implicante, ¿ya? Porque igual es como medio raro, ¿cierto? Al menos como suena. Así que vamos a ir viendo ejemplos. Vamos a poner los ejemplos en verde, solamente porque podemos. Ejemplo. Pensemos que tenemos un mapa. No estoy viendo los dibujos, ahí sí los veo. Pensemos que tenemos un mapa, en este caso, de unas 4 variables, ¿cierto? Tiene, por tanto, 16 casillas. Ahí, ahí, ¿cierto? Y pensemos que fuera A, B, C y D. Tal como lo hemos hecho siempre hasta ahora, ¿cierto? Que hemos estado usando bastante los mapas. Ahí, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y supongamos también que tuviéramos los unos acá. Tuviéramos S1, S1, por ejemplo S. ¿Cuál más podríamos tener? A ver. Ahí, por ejemplo. Ahí. Y ahí. Ese está perfecto. ¿Cuáles serían los implicantes de este que tenemos en este caso para esta función? Vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarle, por ejemplo, f. Para f tenemos todos los siguientes implicantes, o en realidad tenemos todos los implicantes. Los siguientes implicantes. Implicantes. Y lo voy a empezar a escribir y quiero ver si ustedes, a ver si descubren directamente qué es lo que estoy haciendo. Obviamente lo voy a decir ya, así que no se preocupen ya, si por ahí algo no me siguen. Voy a escribir primero, vamos a escribirlo así ya. Vamos a tener A negado, B negado, C negado, D. Vamos a tener también el A negado, B, C negado, D. Vamos a tener otros más por acá. El A, B, C negado, D. Quizá alguien que no ha visto los mapas de Carnot o por ahí le debe parecer súper extraño ya, pero lo vamos a revisar en un momento. Sería entonces A negado, B, C, D. ¿Ya? ¿Cuánto me falta? Me faltan 2 de momento y después sigo agregando un poco más. Vamos a ver todo lo que tenemos. Tenemos un montón en realidad. Ya tengo ese listo, ¿cierto? Viene ahora el A, B, C, D, sin la coma. No sé por qué se la puse, pero ahí está. A, B, C, D. ¿Qué creen que estoy listando ahora? Por lo que ustedes ven. El A, B negado, C, D negado. Ya estoy listando la combinación que se corresponde con los unos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera, supongamos, eso es lo que estoy haciendo, es como que si hubiera hecho grupos así, grupos de un elemento. Y puse, ¿cierto? Las combinaciones. ¿Cómo fui? Primero fui con el que está acá, miren, lo voy a marcar ahí para que ustedes lo vean. Primero partí con S, seguí con S, y así fui avanzando, ¿cierto? Hacia S y hacia S. Eso fue lo que hice. ¿Sí? No los agrupé, o sea, en realidad que creé grupos de A1. ¿Sí? Pero, fíjense lo que dice la definición que yo puse. Dice, implicante corresponde a cada una de las expresiones que se puede obtener. Por ejemplo, en un mapa acá. Cada una de las que se pueden obtener. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad, déjenme ver si me funciona el control Z. Ah, sí me funciona. Que hay veces que no me funciona porque había cambiado unas opciones y se me había configurado un poco este tema del lápiz. Francisco, ¿te acuerdas cómo se trabajaba con los mapas? Pensémoslo así. Imagínate que yo tengo lo siguiente. La prueba es el próximo miércoles, el 24, si no me equivoco. Ya, pensemos en esto. ¿Ya? Y si alguien, por ejemplo, no ha visto los mapas de Carnot, tiene que revisarlo. Ya está grabado los videos porque nosotros en ese sentido estamos ya bastante avanzados, lo hemos usado bastante. Ah, en el último no está los unos. A ver, estoy buscando. Claro, son todas las combinaciones posibles, pero aún nos faltan.
Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Miren, para los que ya vieron mapas de Carnot, se debería entender, ¿ya? Si no, igual traten de poner atención, ya. Pensemos que tuvieran solo uno. Entonces yo, si es que formo un grupo de un solo elemento, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, se van a mantener todas las variables, en este caso, que no cambien, y como es una sola casilla, no va a cambiar ninguna. Si es que están en cero, como estoy trabajando con los min términos, ¿cierto? Va a ser A negado. Para el caso de A, ¿cierto? Que fíjense que está en cero. El B está en 1, así que va a ser B. El C está en 0, así que va a ser C negado. Y el D está en 1, así que es D. Y ese es el min término, por decirlo así, que le corresponde a ese 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Como tengo esos unos en mi mapa, en este mapa de acá, yo simplemente escribí todas las combinaciones o min términos que se corresponden a grupos de A1, como si no los hubiera agrupado con nadie, ¿cierto? Así que tendría entonces, como tengo 6 1, tendría 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos en este caso, que son de hecho los min términos o min terms, si lo queremos ver así. Muchas veces se llama de esa forma. ¿Se entiende entonces lo que hice ahora? Claro, ahora vendrían las agrupaciones. Sí. ¿Sí? Eso que acabo de hacer es simplemente poner como si tuviéramos grupos de A1. Pero ahora, como acá me dicen que tienen que estar todas las expresiones que yo puedo obtener, ¿sí? Dime, Natalia. El 6 no es un minter de F. A ver, tú dices que no lo puse, veamos. En una de esas no lo puse. O en una de esas me equivoqué, vamos a revisar. Porque ya, sería ese que puse ahí, debería ser este, ¿cierto? Y de hecho creo que tienes razón, de hecho. Sí, porque le puse el negado, ¿cierto? Sí, a ver, vamos a revisarlos todos. Ya los voy a revisar todos rápidamente. Este de acá primero. Sería A negado, B negado, C negado, D. Ese está bien. Sería el otro, el que sigue abajo, el A negado, B, C negado, D. Ese está bien. Y de hecho lo repetí, sí, tienes razón, ese está malo. Pero vamos a chequearlos todos ya. A, B, C negado, D. Después vendría el que está acá, ¿cierto? Ese de ahí. Ese de ahí, que va a ser el A negado, B, C, D. Está bien. Este de acá también, ¿cierto? Ese de ahí. Ustedes ven ese punto que dibujé. Ese A, B, C, D, ¿cierto? Y este es el que está malo, así que muchas gracias por avisarme. Vamos a hacerlo con cuidado, que es súper fácil equivocarse. ¿Y cómo era? ¿Cómo debería ser? Vamos a chequearlo. Sería entonces, el que está envuelto en rojo acá, el 1, 1, 1, 0. Así que sería A, B, C, y el último queda negado. Ese sí está negado. Ahí sí. ¿Sí? ¿Todos vieron por qué había un error? Porque le había puesto el negado, ¿cierto? A ese. Ya, muchas gracias. Ahora sí podemos continuar. Y ahí tenemos todo, ¿cierto? Ya, y bueno, vamos a borrarlo un poquito ahí, para que nos quede, ¿cierto? Sin nada. Nos quedó el puntito rojo nomás, pero el puntito rojo no molesta a nadie. ¿Sí? Menos que a alguien le moleste. Ya. Ahora, ¿qué viene entonces? Porque lo que nos dicen es que son todas las combinaciones posibles. Bueno, ahora tendría que sacar todas. Todas, todas. Así que sería, por ejemplo, si tengo el mapa ahí, lo voy a dibujar acá para después poder borrarlo y todo. Pensemos que tenemos entonces los unos así. El uno ahí, el uno ahí, el uno ahí, ahí y ahí. Y ahora vendrían los grupos de A2, ¿cierto? ¿Cuántos grupos de A2 es posible armar? Vamos a ver. De hecho, puedo formar, ¿cierto? Por ejemplo, ese grupo así. Puedo formar el grupo de esta forma. Tengo un montón, ¿cierto? Tengo otro grupo ahí. De hecho, son 6, me dicen. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Y de hecho, me parece que sí. Sí, de hecho son 6. Porque tenemos este también de acá. Tenemos ese. Y después nos faltan los verticales, ¿cierto? De hecho, me falta uno vertical. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos colores tengo? Lo voy a poner como referencia nomás, ¿ya? Ahí. Había uno verde que no se ve, así que lo voy a dejar en negro, ¿ya? El verde quedó en negro. Para que se vea. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y el último, vamos a dejar en arcoíris. El arcoíris no, mejor que, porque va a ser muy fácil de confundir. Lo vamos a dejar en este color. Este naranjo mejor. O el naranjo también es fácil. Ese. Ese es celeste. Bien, que destaque bastante, ¿cierto? Esos 6 tenemos que poner. Ya, pongámoslos todos.
Parto con el morado, por ejemplo, y le pongo también los numeritos para que sea más fácil identificar. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Qué pasa si no todos pueden quedar en grupos de a dos? No hay problema. No se pondría simplemente. Solamente ponemos los grupos de a dos que son posibles. ¿Ya? Porque aquí estamos buscando escribir todos los grupos que tenemos. ¿Ya? Porque esos son los implicantes, por decirlo así. Son todos los grupos que nosotros podemos armar en este mapa. Claramente, si hubiera puesto menos uno, hubiera sido un poco más fácil, pero más realista, ¿cierto? Ya, así que partimos. Ahora viene entonces ese que sería el del morado, ¿cierto? Vamos a ponerle acá A, B, C, D. Sería entonces morado, se mantiene en 0 el A, así que queda negado. El B se va a ir porque cambia de 0 a 1. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? De 0 a 1. Después acá nos queda el 0, 1. Así que sería entonces C negado D. Ahí tendríamos ese grupo, que sería el morado, por si acaso, ¿ya? Ahora, el grupo negro. En el grupo negro ustedes pueden ver que la A cambia de 0 a 1, ¿cierto? Cambia de 0 a 1. Así que eso se va. Se va la, ¿cierto? Y el B se queda porque está fijo en 1, por tanto queda como B. Tenemos también, ¿cierto? En el grupo negro, la misma combinación acá arriba, ¿cierto? Que sería 0, 1, por tanto es C negado D. Coma. Y seguimos agregando. Ya tenemos el morado y tenemos el negro. Vamos a agregar, por ejemplo, el grupo rojo. O el grupo azul para seguir en orden, en realidad. Que no lo había visto el grupo azul. Grupo azul va a ser A negado, B. Vamos a tener, por ejemplo, acá arriba, acá arriba, ¿cierto? ¿Cuál cambia? El C, así que el C se va para el grupo azul. Se queda el D fijo en 1, así que lo ponemos ahí. Tenemos tres grupos listos ya. Tenemos entonces el grupo morado, el grupo negro y el grupo azul. Nos quedaría, por ejemplo, el grupo rojo. Grupo rojo, digo entonces que el A y el B están fijos en 1. A y B. Luego de eso, me fijo arriba, ¿cierto? Que ya he puesto muchas flechas ahí. Sería entonces lo mismo. El C cambia de 0 a 1, se va. El D queda fijo en 1, así que va a quedar sin negar. Y tenemos ya 4, ¿cierto? Nos falta el grupo celeste y el grupo amarillo. Grupo celeste, lo voy a marcar por acá. Grupo celeste es que lo que pasa ahora, por si acaso, Antonia, es que no estamos simplificando. ¿Ya? Porque tú me podrías decir, ¿es innecesario? ¿Es necesario en este caso? Y en realidad no. Si quisiéramos simplificar, no es necesario. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es identificar los implicantes, todos los grupos posibles. ¿Ya? ¿Sí? Es como para que esto que estamos viendo ahora lo tengamos claro para el método que vamos a ver ahora, porque en ese método se ocupa. Y si no se entiende bien el concepto implicante, créanme que se hace más o menos difícil, ¿ya? Me preguntaba Kevin, ¿qué pasa si no todos se pueden quedar? Ah, ya lo había respondido. Ya, entonces seguimos con el celeste. Y claro, como decía, yo podría haber puesto menos uno, pero ustedes saben, ¿qué vamos a hacer? Ya, aquí nos queda entonces celeste, sería el A el que cambia, ¿cierto? Lo voy a borrar de acá, ahí. Sería en este caso para el grupo celeste. Cambia el A de 0 a 1, así que se va. El B se mantiene fijo en 1, así que queda como B. ¿Sí? Después tenemos que donde está la flecha, ¿cierto? El C y el D valen 1. Por tanto, quedan ahí, sin negar. Y nos queda el último, el amarillo, el que está acá. Vamos a ver que nuevamente tenemos fijos, en este caso, el A y el B en 1, ¿cierto? Como pueden ver ustedes ahí. Así que nos va a quedar A y B. Y va a cambiar ¿cuál? Acá arriba cambia el C, se mantiene fijo en 1, así que va a quedar como C. Y el D cambia, ¿cierto? De 0 a 1, o de 1 a 0, como lo quieran ver. Ahí está, ¿cierto? Así que se fue. Y tenemos listo, ¿ahora qué cosa? Tenemos listo los grupos de A2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Y ahora vendrían los grupos de A4, que esto ya es más simple. ¿Cuántos grupos de A4 hay? Aquí me llega un mensaje. ¿Cuántos grupos de A4 deberían haber ahora? Solo uno, ¿cierto? Sí, este es más simple, porque si no, ahí sería más complejo. Ah, ya. Ahí. Me estaban mandando un mensaje pidiendo un sílabus de otro curso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes saben, pues sí. Hay siempre que hacer muchas cosas, ¿o no? Me imagino que en su caso ahora les habrán juntado las tareas o se las dejaron como separadas, como que tienen que hacer las tareas así, tal como si hubieran estado en el curso originalmente. Todas juntas. Ah, ya, al menos las juntaron. Pero el tema es que
Me imagino que es mucho más largo realizar, ¿no? Ah, ¿qué estoy haciendo? Lo que pasa es que estamos haciendo lo siguiente, mira, estamos buscando todos los grupos, en realidad todos los grupos posibles que se puede formar para este mapa que está acá. ¿Ya? Primero formamos grupos así de un elemento. Vale decir, por ejemplo, como si yo hubiera tomado así. Todos de a uno. ¿Qué es lo que quedó en verde? Los que están acá, ¿cierto? Luego de eso, fuimos trabajando con los grupos de a dos. Todos ellos, que están acá, ¿cierto? Y nos quedaron anotados ahí. ¿Ya? No estamos simplificando directamente ahora, simplemente estamos reconociendo cuáles son los implicantes. Y ahora nos queda formar los grupos de A4. Vamos en potencias de 2, ¿cierto? Y sería entonces el único grupo posible de A4, por suerte que es solo uno, ¿cierto? Nos queda ahí. Con este azul, con este celeste. Ahí, ¿cierto? Así que sería entonces el grupo y por tanto el implicante correspondiente sería, como cambia el A, ¿cierto? De 0 a 1, sí, más o menos nomás, pero es el B que el que queda, que está fijo en 1, y después nos queda, acá se va el C y queda el D. Así que nos quedaría únicamente el BD. Y yo lo voy a poner en otro color para que se note. Ahí está. Y ahí tenemos entonces todos los implicantes. Este sería el conjunto. ¿Sí? ¿Se entiende ahora qué son los implicantes? Todos los grupos que yo podría formar. De A1, de A2, de A4, de A8 en teoría, pero en este caso se acababa ahí. No había que seguir más allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Les pido que me confirmen. Porque como les digo, estos conceptos son importantes, ¿ya? Ya. Confirma Vicente. Yes. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después voy a borrar estos mapas pequeños que están acá porque eran más que nada una guía, ¿ya? De momento lo dejamos ahí. Ahora vamos a ver otro concepto, que son los implicantes primos. O sea, estamos viendo que tienen otra particularidad. O sea, en principio son implicantes, pero tienen otra característica que vamos a ver ahora. Así que vamos a escribir acá, implicantes primos. ¿Qué son los implicantes primos? ¿Qué creen ustedes que pueden ser? ¿Familiares de ellos? En realidad son implicantes que tienen una característica que los hace más únicos, por decirlo así, o un poco más únicos. Sería entonces ahora implicantes primos. Implicantes primos, que ya, los implicantes primos es más simple que los implicantes, en el sentido de cómo se obtiene. Los implicantes primos son aquellos que, en palabras bien simples, no están contenidos dentro de ningún otro implicante. Son implicantes que no están contenidos en ningún otro implicante. Acá. Son implicantes que no están contenidos en ningún otro implicante. Y obviamente para estar contenido tiene que estar todos sus elementos dentro del otro, ¿cierto? Si no, no están contenidos. Que no están contenidos dentro de otros implicantes. Contenidos. Y voy a tener que borrar ese mapita que está ahí. Bueno, se va a ir el mapa. Recuerden que era como una guía únicamente. Y de todas maneras queda en el video, así que ahí se puede revisar. Se fue el mapa de A4. Contenidos dentro de otros implicantes. Y para ver si es que se entiende la idea, quiero que ustedes me digan cuáles creen ustedes que de los implicantes que tenemos acá, porque ahí los tenemos todos, ¿cierto? ¿Serán implicantes primos? De otras puse, ¿cierto? De otros implicantes. El más fácil. ¿Cuál será el implicante primo que ustedes directamente no deberían tener ninguna duda? De todos los que tenemos. ¿Cuál no puede estar de plano dentro de los otros implicantes? ¿O no va a estar contenido? Recuerden que estos son los implicantes, lo que están acá, estos términos. Ya, por ahí Kevin sí escribió el que no puede, de hecho, de plano estar dentro de otros, porque fíjense que el grupo que lo formaba, que justo lo borré, no va a estar contenido dentro de los demás. O sea, no hay ningún grupo más grande que lo pueda contener a él. A eso se refiere. ¿Ya? Porque pensemos, por ejemplo, de la siguiente manera. Por ejemplo, este de acá está contenido dentro del grupo de acá, ¿cierto? Dentro de ese implicante asociado a ese grupo. También lo mismo pasa, por ejemplo, con él, ¿cierto? Y de hecho, con todos los demás que están dentro de esos cuatro, ¿cierto?
Todos ellos, me da por ponerlo verde, todos ellos están contenidos dentro de quién? Dentro del grupo que corresponde al implicante BD. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea de que en realidad todos los que estoy dibujando ahora, esos grupos de A2 que están dentro de ese, están contenidos por el grupo que está relacionado a este implicante? ¿Sí? Así que ellos en sí no son primos. No son implicantes primos. Son implicantes a secas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos entonces a seguir obteniendo los demás. ¿Cuál más creen ustedes que podría ser? De hecho voy a borrar acá porque dejé rayado ahí y los borramos. ¿Ya? ¿Cuáles otros implicantes primos creen ustedes que hay por acá, de los que tenemos nosotros? Piénsenlo siempre desde el punto de vista del mapa, porque así se hace más fácil visualizarlo en principio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, o en realidad para el ejemplo anterior, tenemos, ¿cierto?, los siguientes implicantes primos. Se tienen los siguientes implicantes primos. Son, recuerden, piénsenlo así, como grupos que no están dentro de otros grupos. Así es más fácil de poder visualizarlo. ¿Qué me queda tan mal de ser siguientes? Los siguientes implicantes primos. ¿Ya? Les voy a dar una guía, miren, para que lo ubiquen más fácilmente. ¿Qué pasará, por ejemplo, con estos grupos de este mapa? Miren, el grupo amarillo y el grupo morado. ¿Están contenidos dentro de algún otro grupo? Tienen que estar completamente contenidos. No están, ¿cierto? Ahí los vieron. Sí, sí. ¿Se fijan? El grupo amarillo no está contenido completamente dentro de otro. No hay ningún otro implicante que lo contenga él. O si lo queremos ver así, ningún grupo, ¿cierto?, asociado a un implicante que contenga ese grupo. Por eso les dibujo el mapa, porque así es más fácil de ver, al menos en mi opinión. Ya, así que muy bien. Muy bien. Los siguientes implicantes primos, ¿ya? ¿Y serían entonces cuántos los implicantes primos? Hasta donde vemos, ¿cierto? Serían esos primes, le estoy poniendo. Serían esos tres, ¿cierto? ¿Cuál es el cuatro? El morado sí estaría. Estaría el que teníamos acá, miren. Para este, perdón, estoy borrando, no quiero borrar. Para este mapa que está ahí, ¿cierto? Tenemos ese grupo amarillo que está asociado a un implicante. Lo tenemos que identificar acá cuál era el de todos estos, ¿cierto? ¿Cuál estos eran? Tenemos, ¿cierto?, el morado que también no estaría contenido dentro de otros grupos y por tanto el implicante que está asociado a ese grupo también sería primo. ¿Sí? Ahí. Así que tendríamos tres. Alguien me dijo cuatro, pero no veo dónde está el cuarto. ¿Cuál sería el cuarto? Ah, ya. Me preocupé, dije, uy, no lo estoy viendo, quizás hay uno por ahí. Ya, entonces vamos a identificar los implicantes primos. Vamos a anotar el primero, que era cierto, este de acá, miren. Vamos a ponerlo por acá. Este, ¿cierto? Ese es el primero. Y luego tenemos que buscar cuál sería el otro. Lo voy a escribir por mientras acá. Tenemos, ¿cierto?, el BD, que es el primer BD, así, multiplicándose. Sería el primer implicante primo, y que ese, de hecho, yo le decía yo que es más directo, porque en realidad no puede estar contenido en ningún otro, dado que su grupo asociado es el grupo más grande. Luego, el amarillo. El amarillo sería el ABC, ¿cierto? El ABC. Y el morado sería, alguien me decía el BCD. ¿Por qué el BCD? Sería el A, ¿cierto? Fíjense bien ahí, que está fijo en 1, el B está fijo en 1 y el C está fijo en 1. ABD, veamos. Sería el del grupo morado, que está acá arriba, que puso un montón de flechas, pero este de acá. El morado sería A negado, el B se va porque cambia de 0 a 1 ahí, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, el C negado y tenemos el D.
¿Sí? Estoy hablando del grupo que está en morado, dentro de este mapa. Otra flecha más animadora. Veamos. A ver. Pero ese ya está, ¿no? ¿Cuál? Este que tú dices, el A negado, C negado, D. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos viendo grupos nuevos, sino que estamos destacando aquellos que tienen la particularidad, dentro de los que tenemos acá, de ser primos. Vale decir que no están contenidos dentro de ningún otro. Sería entonces el A negado, C negado, D, que está acá, ¿cierto? Y tendríamos también el A, B, C, este de acá. Esos serían los que tienen la particularidad de no estar contenidos dentro de ningún otro grupo, ¿cierto? Eso sería. Me dicen que, pero ese está arriba en el primer verde. ¿Cuál? A ver, déjame chequear. En este de acá, en este mapa de acá. ¿Sí? Pero lo que pasa es lo siguiente, miren. Lo explico de nuevo. Primero, ¿cuáles son los implicantes? Los implicantes son todos los grupos que yo puedo formar y por tanto todos sus términos en realidad, ¿cierto? Yo podría formar entonces grupos de A1, me dan estos términos de acá, ¿cierto? Podría formar grupos de A2, que eran así, ¿cierto? Que son los que tenemos dibujados en este mapa, ¿cierto? Y que me dan unos términos, que son los que están acá. Todos esos de ahí, ¿cierto? Y luego, grupos de A4. Y vemos que el único grupo de A4 es ese. Obtenemos la expresión y ese sería, ¿cierto?, nuestro implicante, que está ahí. ¿Sí? Ese sería de A4. Luego, ¿qué hacemos entonces? Una vez que tenemos eso claro, que son todos los grupos posibles de obtener, podemos nosotros decir entonces cuáles son los términos que se corresponden, los implicantes en este caso, ¿cierto? Porque estos son implicantes, con los grupos que no están contenidos dentro de ningún otro. Y ahí nos fijamos, ¿cierto? Y me dicen por acá, bueno, que el primero sería este. Ese, ¿cierto? Porque obviamente ese grupo que tenemos ahí no va a estar contenido en ningún grupo de A2 ni en ningún grupo de A1, porque tendría que ser un grupo de A8 para poder contenerlo. ¿Ya? Así que ese yo creo que está claro. Y ahora la duda está en los siguientes. ¿Por qué yo digo que son esos grupos? El que está asociado, perdón, al grupo amarillo, por ejemplo. Porque fíjense que el grupo amarillo no queda dentro de este grupo más grande, ¿cierto? Tiene que estar completamente contenido. ¿Ya? No está, porque queda una parte del fuera. ¿Ya? Y el morado tampoco, porque queda también una parte del fuera. No está contenido, por decirlo así, dentro de otro grupo perfectamente, completamente. Y ahora Antonia me decía, ese está arriba en el primer verde, ¿no? El A, a ver, lo voy a anotar ya. Déjame cerrar acá. El A negado, C negado, D. Ya, tú me dices que, ¿cuál está dentro de este? ¿Ese? Ah, lo que pasa es que no estamos simplificando. Recuerden que no estamos simplificando, solamente estamos reconociendo los implicantes y estamos nosotros a partir de eso llamándole de una manera especial a aquellos implicantes que tienen la particularidad de que su grupo no está dentro de otro. ¿Ya? No se olviden que todavía no estamos simplificando. ¿Se entiende la idea? Implicantes son todos los términos que podemos obtener desde todos los grupos que podemos formar, que es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Formar grupos de A1, formar grupos de 2, formar grupos de A4. Que lo tenemos listado acá, mira, lo tenemos entre esta llave y esta llave. Ahí están todos los grupos que yo puedo, en realidad todos los términos que puedo obtener según todos los grupos que podemos formar. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Les pido que me confirmen. ¿Sí? Ya. Y el tema de que sea ahora. Ya, muy bien. Ya. Y ahora, este nuevo concepto, que es el que no está tan claro todavía, que es el de implicante primo. Se refiere a que vamos a tener, son implicantes primos que no están contenidos dentro de otros implicantes. Y no me refiero a contenidos, por ejemplo, que formen parte de los literales de ellos. ¿Me entienden? ¿Sí? No es que esté dentro, por decirlo así, porque yo creo que lo que me decían era esto, ¿cierto? Que ese que está acá está o contiene los literales que tiene él, ¿cierto? Y no es eso. No me refiero a eso, ¿ya? Me refiero a que el grupo que nosotros tenemos, por ejemplo,
como yo les marqué en este caso en el mapa, que les marqué ese grupo de A4, que tiene asociado un implicante que es BD, ¿cierto? Él contiene a todos los demás otros grupos. Por ejemplo, los grupos que están acá, ¿cierto? Estos grupos de acá, y por tanto, los términos que se corresponden a esos grupos, ellos no serían implicantes primos. ¿Sí? Sí, creo que ya veo el por qué surge la duda. Es porque al parecer yo di a entender que podía ser que estaban contenidos así, y no, eso no es. ¿Ya? Me refiero siempre a los grupos. Y me dice Ignacio, los que están encerrados son primos. En realidad, los que no quedan dentro de ningún otro grupo. Siempre asocian el término, por ejemplo, en este caso, el BD, el ABC que está acá, el ABC que está ahí, ¿cierto? Asocienlo con el grupo que tiene asociado. En este caso, el ABC, ¿cuál sería? El ABC sería el grupo o asociado al grupo amarillo. Ese es el que me da el ABC, ¿cierto? Exactamente. Y ese ABC no está dentro de ningún otro grupo, ¿cierto? Porque incluso si yo considero el grupo de 4 variables, o de 4, perdón, de 4 casillas, ¿cierto? Que está alrededor, el grupo de acá no lo contiene a él, porque todavía tiene afuera un elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que como él en sí no está contenido en ningún otro grupo de forma perfecta, él es un implicante primo. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Si alguien tiene la duda, por favor, dígame. Ya, muy bien. Entonces, sí, por eso decía que estos términos son importantes, porque cuando uno después lo ocupa, créanme que es como que entre tantas cosas, que implicante, implicantes primos, y ahora vamos a ver otros, implicantes primos esenciales, que es como ponerle más todavía. O como dicen los españoles, como rizar más el rizo, ¿no? Ya, así que muy bien. Ups, le borré su negación. Tenía la negación en el D, ¿cierto? Ahí no estamos bien, ¿cierto? Ahí. Ya, así que en definitiva tenemos solamente tres implicantes primos, que serían el que se corresponde, en este caso el término, a este grupo de acá, que está ahí ese grupo de A4, ¿cierto? Porque lógicamente ese grupo no puede estar contenido por ningún otro, ¿cierto? Así que su término correspondiente es primo, implicante primo. También el amarillo, ¿cierto? Que como queda fuera de ese grupo grande y ningún otro lo contiene completamente a él es un implicante primo, en este caso el término ABC, que está marcado ahí. Y también tenemos el morado, ¿cierto? Que es el morado junto con todas estas flechas, ¿cierto? También no queda contenido completamente dentro de ningún otro grupo. Por tanto, su término asociado sería un implicante primo. Me preguntan acá si tomamos el mapa acá, de solo un grupo, por cada literal. Claro, esos todos no serían primos, efectivamente. Buen nombre, ¿eh? Claro, como bien me comentan, si es que yo considerara entonces todos estos implicantes que tenemos acá, estos implicantes asociados a los grupos de un elemento, claramente siempre van a estar contenidos dentro de otro grupo, a menos salvo casos puntuales, por ejemplo, que hubiera un uno que no estuviera dentro de ningún otro grupo. Por ejemplo, si yo tuviera, pensémoslo así, un uno ahí él sí sería un implicante primo. ¿Por qué? Porque no estaría contenido dentro de ningún otro grupo, ¿cierto? Estaría únicamente contenido por ese grupo. Ya. Y me dice Antonia, ¿por qué el BD no lo contiene ningún otro si hay grupos que tienen ambas variables? Ah, pero que tiene que ser solo uno. ¿Sí? Tiene que ser solo uno. ¿Sí? No pueden ser dos grupos que lo formen a él. No, tiene que haber un grupo más grande que lo tenga él dentro. ¿Sí? ¿Se entiende mejor así? Y claro, y tendría que ser un grupo de 8, porque el único grupo de 4 que lo contendría completamente sería el mismo. No tendría sentido, ¿cierto? Tendría que ser un grupo más grande. Así que podemos sacar en conclusión que, por lo general, el grupo más grande que uno podría formar en un mapa va a darme un término, ¿cierto? Que va a ser un implicante primo, porque nadie más lo puede contener a él. A ver, leo un poco más ya, esa pregunta la respondimos, ¿cierto? Y Natalia te respondía bien, muy bien.
También Sebastián, ¿cierto? Ya, perfecto. Sí, muy bien. Claro, entonces esa es la idea. Entonces yo quiero que para que ustedes le hagan más simple este concepto, o estos conceptos en general, piénsenlo siempre asociado al mapa, porque con el mapa es más fácil porque uno lo ve. Si lo hiciéramos solamente con álgebra, créanme que no sería tan directo, y de hecho no lo es, ¿cierto? Ya. Si ustedes se fijan que acá yo puse un uno así como solamente como ejemplo, ¿por qué? Porque en ese caso, como no hay ningún grupo que yo pueda formar con ese uno, quedaría él solo, ¿cierto? Así que él, como no hay nadie que lo contenga, no está dentro, ¿cierto?, de algún grupo más grande, él sería implicante primo, a pesar de ser solamente formado por un elemento. Sin embargo, para los que nosotros tenemos acá, para estos términos que se corresponden a grupos de A1, ¿cierto? Como están contenidos dentro de otros grupos, ellos no van a ser nunca implicantes primos. ¿Ya? ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que vean que efectivamente podría ser caso que un grupo de un elemento, ¿cierto? De un 1, supongamos, podría ser primo. Podría, si es que ocurriera algo así. Pero no es el caso para nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Se entiende el ejemplo? Los grupos en verde. Claro, ellos, ¿cierto? Efectivamente, ellos no serían primos, porque están contenidos, sus grupos asociados, ¿cierto? Siempre dentro de algún otro grupo. Muy bien. Claro, para nuestro ejemplo, ellos, como les digo, siempre va a estar un grupo, por ejemplo, ese grupo de ahí está contenido dentro de este grupo, ¿cierto? Ese grupo de ahí está contenido dentro de ese y dentro de ese. ¿Sí? Por eso es que para nuestro caso no se da. Ya. ¿Se entiende? Así que vamos a escribir entonces a los demás, ¿cierto? El ABC y por último el A negado, C negado D. Eso sería entonces lo que se refiere a los implicantes primos. ¿Respondí tu pregunta? La última persona que me preguntó, que supongo que no es tu nombre, ¿cierto? Ah, ya. Los grupos que están acá, mira. Los grupos que tenemos escritos acá con este término en verde, esos que están ahí, ¿cierto? Se corresponden siempre a grupos así. Yo los puse en verde acá, pero pensemos que está ahí. Ahí. Él. Él no es primo, ¿por qué? A pesar de ser un implicante, porque de hecho cualquier término que se corresponda a un grupo, ¿cierto? Va a ser un implicante. Sin embargo, no es primo por el hecho de que él está contenido dentro de, por ejemplo, este grupo. Mira, está contenido, por ejemplo, dentro de ese grupo. ¿Ya? Como ese grupo amarillo que yo acabo de dibujar, lo contiene a él ya no sería primo. Claro, entonces como los que yo dibujé en verde son todos estos grupos que tenemos de a uno. Son un grupo, voy a borrar acá, son por ejemplo son por ejemplo él y él, ¿cierto? Esos 6 serían los que están asociados a estos términos, ¿cierto? Son directamente obtener el término correspondiente y como en sí están siempre contenidos dentro de otro grupo de 2 o de incluso de a 4, no son primos. Para ser primos tienen que ser ellos tener al menos un elemento que esté fuera, que no esté perfectamente contenido dentro de otro grupo más grande, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Muy bien, muy bien. Ya, ahora, con eso claro, entonces, los implicantes, como decíamos, eran términos que se corresponden a todos los grupos posibles que yo podría hacer. Implicantes primos serían aquellos que no están contenidos, y me refiero no algebraicamente, sino que me refiero del punto de vista de los grupos, ¿cierto? Que su grupo no está dentro de otro más grande. Tendríamos 3 en este caso. Y lo vamos a dejar escrito. Lo vamos a dejar escrito porque esto es una duda que es súper válida, así que queremos estar prevenidos. Importante. Y aquí voy a escribir exactamente lo que había dicho, pero muchas veces se dice que si uno no lo escribe no queda, así que lo vamos a hacer. Importante. Un implicante es primo si su grupo asociado, entre paréntesis en el mapa acá, si su grupo asociado
en el mapa acá, ¿cierto? Porque me estoy refiriendo a eso. No está contenido, y lo vamos a poner bien destacado, así. No está contenido dentro de algún grupo más grande. Grupo más grande. Claro, porque alguien podría decir, podría estar contenido dentro del mismo, pero no, no es el caso en esta situación. Más grande. Ahí sí. Y le vamos a poner acá para que nos quede bien visible. A pesar que después cuando edito el documento siempre pierdo los colores, como que no me queda el color de los recordatorios y de lo importante. Ya. Entonces, ahora vamos a ver qué son los implicantes primos esenciales, para como, qué es lo que finalmente vamos a utilizar también al momento de simplificar. Sería C. Implicantes primos esenciales. ¿Ya? ¿Y qué son los implicantes primos esenciales? Son implicantes primos que ellos en sí tienen al menos un min término, o al menos un, por decirlo así, en este caso asociado al ejemplo de los mapas, un 1 que no está dentro de ningún otro grupo. Ahora lo vamos a ver. Son implicantes primos, eso es lo primero, ¿cierto? Implicantes primos que, o en realidad cuyo grupo, aquí estamos hablando así en el mapa acá, en el mapa acá, tiene algún 1 que no está en ningún otro grupo. Ahí. Que no está en ningún otro grupo, ahí sería. Por tanto, ¿qué significa eso? Pensémoslo así. De hecho, usemos el mismo ejemplo. En el mismo ejemplo, en el ejemplo anterior, tenemos. ¿Qué pasa con cada término? Quiero que ustedes me escriban si es que son o no son implicantes primos esenciales. Vamos a verlo ahora, mira. El BD, vamos a partir con el BD, ¿será esencial? ¿Tiene algún 1 que ningún otro grupo contenga? ¿Qué piensan ustedes? Era A negado, CD, ¿cierto? A ver si está negado. Ah, no, también tiene una negación arriba, el C. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Es esencial o no es esencial? ¿Ya? ¿Sí? Están en lo correcto. De hecho, no sería esencial. A pesar de ser el más reducido, no es esencial. ¿Por qué? Porque simplemente él no contiene ningún uno que no esté en ninguno de los demás. Ah, perdón. Como lo pueden ver acá, miren. Voy a dibujar el mapa, de hecho, de nuevo mejor. Ahí. Lo voy a dibujar acá para que ustedes lo vean así directamente. Pero están bien, muy bien. De hecho, efectivamente, él no sería esencial. Ahí. También otra forma que podría llamársele a este tipo de implicantes primos, se le podría decir implicantes primos críticos o implicantes primos que tienen que saber estar, porque si no están, hay un 1 de la función que no va a quedar. Eso es lo que significa esto. Así que por ahí se le hace más simple pensarlo de esa manera. O sea, que son muy relevantes. Ahí. Tenemos entonces, ¿cierto? Eran uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Y de momento voy a dejar solamente expresados los que
Los que tenemos ahí, por ejemplo. Tenemos asociado en este caso, voy a dejar en azul a él, ¿cierto? Y vamos a dejar ahora en otro color a él. El ABC lo vamos a poner en rojo para que se vea bien. El ABC era este de acá, ¿cierto? Ese. Y, por ejemplo, él. A negado, C negado, D. A negado, C negado, D. No lo cambié, ¿cierto? Ahí está. Ya, entonces él sería el de acá. Y le cambié el color por nada. Ahí. Y claro, ustedes tienen razón, porque de hecho el grupo azul no sería esencial. Porque en realidad, como les decía, ¿cierto? No, se la guió un poco, fue en internet. Y me pareció que estaba inestable. Pero fue un momento. Esencial, ¿cierto? ¿Por qué son esenciales ellos dos? Momento BTR. ¿Están de acuerdo en que son esenciales? Claro, porque si se fijan bien, en este mapa quizá no se ve, pero si yo me fijo en todos los demás grupos que hay, vamos a subir. En todos los demás grupos, porque recuerden que nosotros tenemos todos los grupos posibles. Tenemos los grupos que tienen de algún elemento, como ven ustedes acá, ¿cierto? Tienen también los grupos de A2 que están por ahí dibujados, ¿cierto? Tenemos el grupo de A4 que es uno, y en realidad solamente hay un grupo que cubre, por ejemplo, este uno de ahí. Solamente lo cubre el grupo morado. No hay ningún otro que lo cubra. Por tanto, él es, además de primo, esencial. ¿Sí? Y me dice Pablo, en los implicantes primos, solo se mantienen en el nombre del implicante los que no cambian. Es que en realidad cada implicante se obtuvo de esa manera. Sí, cada implicante se obtuvo de esa manera. Así que si para el caso de implicantes primos también. ¿Ya? Pero recuerden que ahora no estamos simplificando. Lo que hicimos fue parecido a simplificar por el hecho de que tomamos, por ejemplo, para el grupo de A1, tomamos, ¿cierto?, todas las variables porque ninguno cambiaba, ¿cierto? Para los grupos de A2 parecía ser que simplificamos, ¿cierto? Porque en realidad lo que hicimos fue, si que teníamos un grupo, por ejemplo, así 2-1, eliminar una variable, ¿ya? Que es parecido a cuando simplificábamos, ¿cierto? Pero ahí lo que hicimos fue únicamente identificar cuál es el término que me quedaría asociado a ese grupo. ¿Ya? Así que esencial indica finalmente que son aquellos grupos, que en este caso son implicantes primos, que tienen algún uno que no está en ningún otro grupo. Por tanto, si ellos no están, la función no funciona, no cumple, ¿cierto? Eso es lo que significa, que sean esenciales, que tienen que saber estar. ¿Se entiende la idea? Ya, muy bien entonces. Muy bien. Sí, yo creo que el implicante primo era un poco más complejo, pero probablemente porque yo, como lo expliqué, en base a que están contenidos, era fácil de repente pensar que tenían que estar contenidos o no dentro de lo que era el álgebra, ¿cierto? La misma expresión, pero no, me refería a los grupos. Y con eso, claro, el azul no es esencial. No es esencial porque en realidad no tiene ningún uno que no esté en algún otro grupo. Por eso. Lo que pasa es que me refiero en cualquier implicante. O sea, no solamente en los que son primos, sino que se refiere que contener un uno que ningún otro grupo contenga. Y con todos los grupos me refiero a los grupos de A1, incluso estos grupos ya los contienen, ¿cierto? El grupo también, por ejemplo, así contiene ese uno. El grupo así también, ¿cierto? Entonces quiere decir que no es, por decirlo así, tan especial ese grupo azul. Dado que él, todo lo que tiene ya está en otros grupos. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que significa finalmente que sea esencial. En cambio, si yo, por ejemplo, por algún motivo de mi función, no pongo este grupo, el grupo rojo que está ahí, no estaría bien.
Bueno, si es que tú consideras en análisis solamente esos tres grupos, claro, ahí sería esencial. Pero como en este caso, el hecho de ser implicante primo implica que sean implicantes, tenemos que considerarlo respecto a los implicantes, ¿cierto? Y el hecho de ser implicante primo esencial implica ya todo lo demás hacia atrás. Así que en realidad por eso es que no es esencial, porque en sí yo podría tener, supongamos, una función que contenga al término asociado al grupo amarillo, ¿cierto? Estaría, por ejemplo, él. Estaría también el término asociado al grupo rojo, este. Y yo podría no poner el BD. ¿Y qué podría hacer entonces? Me bastaría poner estos grupos, miren. Me bastaría poner un grupo que asociado a ese y un grupo asociado a ese. Y ustedes me podrían decir, ya, pero es que con eso no quedaría la función mínima. Claro, no quedaría función mínima. Sin embargo, podría omitir al grupo azul. Y por eso no es esencial. En cambio, a un implicante esencial yo no lo puedo omitir. No hay forma en que lo omita. Porque si yo lo omito, la función es incorrecta. ¿Sí? ¿Va quedando un poco más claro? El grupo esencial tiene que estar en la solución. Eso es lo que significa. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y eso es muy importante. De hecho, lo vamos a escribir acá. Porque es un punto que de verdad es importante. Por eso le ponemos así. Importante. Los implicantes primos esenciales deben estar obligatoriamente, ¿cierto?, en la función, en este caso final, o en la función. Primos esenciales, dado que si ellos no están, no hay ningún otro grupo que pueda tener esos unos que estarían, ¿cierto?, fuera de otros grupos. Como en este caso sería, por ejemplo, este uno, que ustedes ven ahí, lo vamos a marcar ahí. Ese uno, ningún otro grupo me lo va a entregar. Solamente el grupo que tenemos ahí, ¿cierto?, que está asociado en este caso a ese término, que sería el implicante primo esencial. Tampoco este uno, ¿cierto? Ningún otro grupo me lo va a entregar. No hay ningún otro. Ya. Esenciales. Deben estar en la solución. En realidad es la función, si lo pensamos así. Ahí. Ya. Y con eso, ¿qué nos queda entonces? De hecho, nos quedan 4 minutos, pero lo importante es dejar bien claros esos conceptos. Miren, pensemos lo siguiente. Era D. Queda la cubierta. ¿Qué es una cubierta? Que este es el cuarto concepto que nosotros vamos a ocupar. Una cubierta sería simplemente un conjunto de implicantes. Ajá, de hecho, ya estamos simplificando. Aunque no vamos a alcanzar probablemente a ocupar ahora mismo Quinn-McCloskey, pero para la siguiente vamos a hacer ejercicio. Y créanme que con estos conceptos claros va a ser mucho más directo, porque si me preguntan a mí, en dificultad, no es más difícil que un mapa de Carnot. Lo que pasa es que se basan en estos conceptos teóricos. Entonces, si uno no los entiende, al momento de aplicarlo, como que cuesta. ¿Ya? Pero teniendo esto claro, no. Entonces, serían simplemente conjuntos. O es un conjunto. Y le voy a poner, es un conjunto. Es un conjunto de implicantes primos. O perdón, de implicantes. Mientras yo intento seleccionar eso. Ahí. ¿Qué entra en la prueba? Análisis, entra diseño y entra una pregunta de esto, o en realidad hasta lo que alcancemos a ver el día miércoles, este miércoles que viene. Eso es todo lo que entra. ¿Ya? Así que, de hecho, sí debería haber. Para la prueba 2, en realidad está diseñada para 70 minutos, sin embargo, la ventana para poder desarrollarla es desde las 2:20 hasta las 5:10. ¿Ya? Pero yo por lo general ahí soy flexible en eso, ¿ya? Pero en principio le dejaría esa ventana. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque en este caso no va a ser un cuestionario online, como le estaba comentando al principio de la clase, sino que va a ser una subida de archivo. Así que ustedes lo pueden subir en todo ese horario. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien.
Y terminamos de escribir esto último. Se me olvida que tengo que moverlo ahí. Ahí sí. Es un conjunto, ¿cierto?, de implicantes que nos permite entonces formar nuestra función. Son conjuntos. ¿Qué hago eso? Claro, va a estar publicado. Les voy a mostrar también la dinámica, así que no se preocupen porque vamos a hacer una prueba para eso. Vamos a hacer por ejemplo, un ejercicio que quiero dejar como de tarea para sumar décimas para la prueba, que se va a subir uno de estos días. No sé si lo dejaré para el viernes o para el lunes, para que ustedes prueben la dinámica. O sea, que lo resuelvan, lo escaneen, le saquen foto y lo suban a una, ¿cómo se llama? Esto, a la actividad en el aula virtual. ¿Ya? Estaba leyendo lo que me habían comentado. Sí, es el miércoles 24, tal como está planificado, no ha habido ningún cambio. Ya es un conjunto de implicantes. Les recomiendo también leer los mensajes, porque yo les mandé un mensaje con toda esa información, ¿ya? Implicantes que cubre todos los unos. De hecho, a lo mejor voy a escribir unos como la gente normal. Todos los unos de la función. Eso es una cubierta. Y obviamente hay muchas. Puede ser una cubierta mínima o no. Puede ser o no mínimo. Mínimo no. ¿Ya? Porque la cubierta es simplemente que cubra todos los unos. Yo podría cubrirlo de forma ineficiente. Por ejemplo, podría simplificar esta función de la siguiente manera. Son las 3:40, así que ya vamos a cerrar ahora. La podría cubrir de esta manera. Simplemente dejando, por ejemplo, f igual a bd más abc más a negado c negado d, que sería de hecho la que tenemos acá. O podría poner otra más también. Pues. Podría decir, por ejemplo, así. Podría decir esto. El A más, perdón, ABC más A negado C negado D, y podría incluir los términos que estaban acá, ¿cierto? Podría hacer eso, por ejemplo. O podría poner otro grupo más. Déjenme verlo cómo era. Sería, por ejemplo, podría poner así, el A, el B, no lo alcanzo a ver. Estoy viendo el grupo de acá, el grupo de abajo. Sería C negado D. Esto también sería una cubierta. Lo que pasa es que no sería una cubierta mínima, ¿cierto? De hecho, estaría lejano de eso. Ahí. Y me faltaría el otro término, ¿cierto? El que puse allá. El que puse asociado en ese caso a este 1. Sería entonces A negado B, CD. ¿Sí? ¿Se fijan entonces cuál es la particularidad en este caso de usar el concepto de los implicantes primos esenciales? Es que finalmente puedo obtener soluciones. Este sería, por ejemplo, el mínimo, o la expresión mínima. Y el otro sería una cubierta no mínima. ¿Se entiende la idea? Todas estas combinaciones, o perdón, estas dos opciones, nos permiten cubrir todos los unos de la función. ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, yo sé que esta clase fue como más tirada a la teoría. Ah, la última, la cubierta. Es simplemente un conjunto de implicantes que cubre todos los unos de la función. O sea, es juntar, por ejemplo, recuerden que los implicantes estaban acá. Estos son implicantes. Los que sacamos para grupos de un elemento, ¿cierto? Los que están acá. Ahí.
grupos de un elemento, grupos de dos, ¿cierto? El grupo de A4. ¿Sí? Es simplemente elegir, por ejemplo, lo tomamos a él, por ejemplo, y él, y obviamente el objetivo sería cubrir todos los unos, ¿ya? Y si con ello cubro todos los unos, es una cubierta. Puede ser o no mínima, ¿cierto? Depende de cuáles nosotros hemos elegido. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, Natalia? Ya, muy bien. Muy bien. Y el miércoles lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica, que ya, al menos si me preguntan a mí, es más divertido, porque estos son como conceptos que de repente son medio pesados, pero se requieren para poder aplicar correctamente el método. Después yo voy a decir entonces tenemos el siguiente conjunto de implicantes, obtenemos un implicante primo esencial que va a quedar en nuestra función, ¿cierto? Y en ese caso no me lo entendido mucho. Bueno, si está entonces claro todo, les agradezco su participación y que estén acá, obviamente. Espero que tengan una excelente semana. Y ánimo respecto a todo este cierre de semestre. ¿Ya? Al menos en lo que se refiere a este curso, está todo publicado. Si es que alguien no ha visto los videos de los mapas de Carnot, créanme que yo sé que esto se le puede haber hecho así prácticamente chino, ¿ya? Así que revisen los videos de los mapas de Carnot porque nosotros los fuimos viendo en calma, con bastante tiempo, ¿cierto? Así que para que lo chequeen. Sí, hay ayudantía. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. ¿Por qué te hace enojar? Chao, chao. No se olviden, si no vieron los videos anteriores, por favor revísenlo.